Pues hermanos, vamos a continuar con el estudio, hermanos. Me van a disculpar poquito que hoy amanecí, mano de la garganta otra vez amanecí con la garganta inflamada y a lo mejor no voy a poder hablar muy fuerte, hermanos. Con la garganta inflamada, así amanecí, no sé yo qué fue por la lluvia de ayer, no sé, algo pasó y tengo la garganta un poquito inflamada. Pues vamos a repasar, hermanos, como dice el hermano, ¿verdad? Esos son estudios que ya se han dado, pero hermanos, son tan importantes esos estudios y tan bonitos para el creyente, hermano. ¿Cuánto estamos aprendiendo de esos estudios, hermanos? Nos ayudan a crecer y nos ayudan, hermanos, también a poder aprender. ¿Para qué? Para cuando nos encontremos con alguna persona, hermanos, que cree diferente, le podamos enseñar acerca de estas doctrinas tan importantes. Y comenzamos a ver, hermano, la doctrina de Jesucristo. Y estamos viendo, hermano, su deidad o su divinidad. Cuando hablamos, hermano, de Jesucristo, su deidad, estamos hablando de que Jesucristo es Dios. Jesucristo, hermano, Él es Dios todopoderoso. Jesucristo, hermanos, no es un Dios pequeño. No es un Dios. Él es Dios. Hablando, hermano, de el Dios, que no hay otro, el Dios todopoderoso, hermanos. Vimos, hermano, la semana pasada en la introducción, dice, la segunda persona de la divina Trinidad es Dios, el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo. Él es el tema central de la Biblia. Esta lección se tratará de su deidad. Es de mucha importancia entender y creer que el Señor Jesucristo es divino, o sea que el Señor Jesucristo, hermanos, Él es Dios. La verdad, hermanos, cómo ha trabajado el enemigo en muchas religiones, hermanos. No digo iglesias, hermanos, son religiones, esos grupos que creen, hermanos, que el Señor Jesucristo no era Dios, o que lo consideran, hermano, un Dios, o lo consideran, hermanos, el arcángel Miguel. Pero Dios todopoderoso, que sea Jesús, que Jesús sea Jehová, no lo creen. Pero nosotros, hermanos, sí lo creemos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, creemos en la Trinidad. Adoramos a Dios en Trinidad, hermano, sin confundir las personas y sin dividir la sustancia. Entonces, hermano, Jesucristo, hermano, Él es Dios. Ahora, hay muchos pasajes, hermano, donde Él ni siquiera tuvo que decir que era Dios. Sus mismos hechos, sus mismos actos, hermano, daban a decir que Él era Dios. Inclusive, hermano, mucha gente al ver sus actos, al ver sus hechos, lo consideraban Dios, hermanos. Y la semana pasada, hermano, comenzamos a ver el punto número 1. Dice, Jesucristo tiene los atributos que solamente Dios puede poseer. Estudiamos este punto la semana pasada, pero ahora repasaremos algunos de sus atributos. Hermanos, ¿qué es un atributo? ¿Alguien sabe qué es un atributo, hermanos? ¿Qué será, hermanos, un atributo? ¿Sí, hermano? Una cualidad exclusiva. Exacto. Es una cualidad, es una característica muy exclusiva, hermano, de Dios, con el que se le puede identificar. ¿Sí? En este caso, hermano, Él tiene atributos tanto naturales como atributos morales. Atributos naturales. Alguien que me diga, hermano, un atributo natural de Dios. Ese estudio, hermano, ya lo vimos hace algún tiempo. Alguien que me diga un atributo natural, hermano. Ajá. Su omnisciencia. Hermano Jorge, dígame usted un atributo moral de Dios, hermano. ¿Lo vimos la semana pasada, hermano? Sí. No. Su santidad, hermanos. La santidad de Dios es un atributo moral de Dios. ¿Por qué? Porque corresponde, hermano, a apartarse de lo malo, hermano. Entonces, hermano, vimos, hermano, la semana pasada algunos atributos. Ahora, hermano, mire, hay varios, hermano. Si diéramos, hermano, un estudio exclusivo de los atributos, tanto morales como atributos naturales de Dios, pues es un estudio, hermano, más extenso. Pero, cierra la puerta, ¿no, hermano? Para que no se escuche el de los tamales y el del gas que pasa, hermano, porque pasan estas horas. Bien, hermano, entonces, vimos, hermano, el primer atributo que el Señor Jesucristo tiene y que lo identifica, hermano, como Dios. ¿Por qué? Porque es un atributo que solamente Dios tiene, hermano. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos, hermano?
santidad. Su santidad, hermano. ¿Y qué es la santidad de Dios, hermano? La santidad es su pureza, su limpieza. En él no hay pecado. Que Él es completamente santo. Y el Señor Jesucristo, hermano, Él es completamente santo. Hermana Coquita, ¿usted se acuerda un poquito de lo que vimos del Señor Jesucristo, hermana? Pues es omnipotente. Pero en el punto de su santidad, hermana, ¿se acuerda? Que el Señor Jesucristo, Él fue sin pecado, ¿verdad, hermanos? Desde que el hermano nació, Él fue completamente sin pecado. La santidad, hermano, solamente Dios Todopoderoso, Él es santo. Pero el Señor Jesucristo, hermano, también. Dice la Biblia, porque tal pontífice nos convenía santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermanos. Hablando del Señor Jesucristo, su omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia de Dios, Marlene? Muy bien. ¿Y qué nos puedes hablar acerca de la omnipotencia de Dios? Que para él no hay respuesta. ¿Qué dice Mateo 28:19? ¿Qué dice? ¿No te lo sabes? Por tanto, ajá, sí, un versículo antes, hermano, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesucristo, hermano, dice: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, hermano, que Él es todopoderoso tanto allá como aquí. Sí, su omnipotencia, su omnipresencia, hermana de la ¿qué nos puede decir usted, hermano, de la omnipresencia de Dios, hermana? ¿Se acuerda? Pues Dios donde quiere estar. Como el ejemplo que puso de la hermana, ¿verdad? Que se vino a la iglesia y le dijo que estaba Dios, porque él iba a cuidar a un cariño. Porque lo dudó, ¿verdad? Y en la Biblia dice que aún abajo de las piedras él está. Nos escondemos, hagamos lo que hagamos en donde quiere estar. Ajá, muy bien. La omnipotencia de Dios, hermano, que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, hermano. Él puede estar en todas partes, pero al mismo tiempo, el Señor Jesucristo, hermano, dijo: porque nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Él estaba hablando ahí, hermano, y dijo: está en el cielo en ese momento. O sea, dijo: el Hijo del Hombre que está. Alguien puede decir: pero Señor, pero tú estás aquí con nosotros. Pero Él dijo: está en el cielo. ¿Por qué? Porque Él puede estar al mismo tiempo, hermanos. Él puede conocer, hermano, lo que hay ahorita a la vuelta del mundo y lo que hay aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque su presencia, hermanos, nada limita su presencia, hermanos. ¿Sí? Él es omnipresente. Su omnisciencia, hermano Ramiro. ¿Qué nos habla de su omnisciencia? Que todo lo conoce, no hay nada secreto para él. Que Él todo lo conoce, hermanos. Solamente Dios, hermano. Solamente Dios. Solamente Jehová, hermanos, puede conocer el corazón de los hombres. ¿Verdad que sí, hermanos? Solamente Él puede conocer los hombres. Y todo lo sabe, hermano. Antes de que nosotros lo hablemos, Él ya sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Pero ¿verdad que el Señor Jesucristo también lo sabe, hermanos? Mire, léame por favor, alguien que me lea por favor Juan 2, 25, 24. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, los mismos apóstoles antes de que Jesús fuera a morir, le dijeron: ahora sabemos que todo lo sabes. Que todo lo sabes, ¿ah? Exactamente, muy buen versículo, hermano. Juan 2, 24, me lo que me lea por favor, Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, Gracias, hermana. Porque Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, yo no sé por qué hoy las religiones falsas, hermanos, dudan de la divinidad del Señor Jesucristo. Hermano, la palabra de Dios no miente. Solamente Jehová, hermano, conoce el corazón. Por eso, hermano, Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios, hermano. Recuerde que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, hermano, no son tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios, hermano, que se manifiesta en tres personas diferentes, pero es un Dios, hermano, uno solo.
Él sabía lo que va en el corazón del hombre. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y hay muchos atributos, hermano, que podemos nombrar, que dan a entender, hermano, que Él es Dios. Y también, hermano, Jesucristo hace obras y funciones que solamente Dios puede hacer. No nada más, hermano, por sus atributos sabemos que Él es Dios. También, hermano, obras y funciones que Él hace, dicen, Él es Dios. Y vimos la semana pasada, hermano, el punto número A, y ahí nos quedamos. Creador. Él es creador. Hermano Abel, me lee por favor Juan 1:3. Juan 1:3. Hermana Cuquita, me lee por favor Colosenses 1:16 y 17, hermana. Colosenses 1:16 y 17. ¿Qué dice Juan 1:3, hermano? Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hermano. Hermanos, son versículos que hablamos con las personas que no creen que Jesucristo sea Dios y le sacamos lo que aquí dice la Biblia. Recuerda, hermano, que Juan 1:1 y Génesis 1:1 es lo mismo, hermano, dice lo mismo. En el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No dice que era un Dios, era Dios. Hablando del verbo de Jesucristo, era en el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí está, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, este versículo nos dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. ¿Por qué cree usted, hermano, que el Señor Jesucristo sea el creador? ¿Por qué cree usted? Porque Él es Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? En el principio creó Dios todas las cosas. Ahí está, hermano. Jesucristo es Dios. Él creó todas las cosas. ¿Qué dice Colosenses, hermana? Hermana Coquita, léamelo, por favor. Sí, hermana. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean columnas, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de él y para él. Y él antes de todas las cosas en él subsisten. Gracias, hermana. ¿Qué tal, hermanos? Miren esos versículos, hermano. El 15 dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, hermanos. O sea, aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Él es Dios. El primogénito de toda creación. Aquí se refiere, hermano, a el primero de todo. No como muchos dicen, es que al decir primogénito es porque entonces él es una creación de Dios, es la primera creación de Dios. No, hermano. Aquí está hablando de su posición prioritaria, hermano, ante todo. Él debe de llevar, hermano, la prioridad en todas las cosas. Él dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy el omega. ¿Sí, hermano? También el primogénito siempre en la cosmovisión judía es el que iba a heredar todo. ¿Sí? Todo lo de padre iba a heredar. Por eso dice la Biblia, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. Para que en todo sea el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, estos versículos nos dicen que el Señor Jesucristo, Él es el creador. Vimos la semana pasada, hermano, que es muy diferente crear a criar. La versión, hermano, la versión antigua, 1909, donde dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La versión antigua dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Francamente, hermano, no estoy muy de acuerdo con esa palabra. O sea, nosotros se entiende, hermano, que Él es el creador. Pero eso son cosas de traducción, hermano. Pero nosotros creemos, como dice la versión 60,
creó de la nada. No crió algo que ya estaba hecho, creó algo de la nada, donde no había, ya hay. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y es muy diferente a cuando usted tiene cuando usted tiene un animalito por ahí, disculpe el ejemplo, hermano, pues un animalito usted lo está criando, ¿no? Se lo encuentra en la calle, se lo regalan, y usted le da croquetita, le da comidita. Usted lo está criando, pero usted no hizo al animalito, lo crió. Pero el Señor Jesucristo, hermano, crea y cría. Él sustenta las cosas, hermano, porque Él es el creador. Él sabe lo que se necesita. Él creó las plantas, los árboles, y Él sabe lo que necesita la creación para crecer. Él es todo, hermanos. Él es el creador, el Señor Jesucristo. Y continuamos, hermano, con el punto número B. Perdona el pecado. Aquí nos quedamos, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermano, para comenzar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, en esta mañana que estamos estudiando su palabra, le suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este estudio para que podamos aprender hoy mucho, Señor, por medio de la exposición de su palabra. Úseme, Señor, y que también nosotros abramos el corazón para recibir su palabra, Señor. Y también pedimos por los hermanos o hermanas que quizás estarán viendo ahorita el en vivo, que también ellos sean grandemente edificados, Señor. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, hermano, hace obras y funciones que solamente Dios puede hacer. Primeramente, Él es el creador. Segundo, hermano, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Hermano, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. El hombre, hermano, no puede perdonar pecados. ¿Por qué, hermana Tommy, por qué cree usted, hermana, que el hombre no puede perdonar pecados? Porque el hombre no es Dios, porque el hombre tiene otros sentimientos. ¿Sí, hermano? Por eso lo que yo no estaba escribiendo es porque Jesucristo perdonaba pecados y al hacer eso tomaba el lugar que pertenecía a Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y por qué cree usted, hermano, que el hombre no puede perdonar pecados? Porque esa es una atributo de Dios nada más. ¿Y puede no? ¿Marle? Porque Dios es santo y es donde pecado. Por su santidad, hermano. El hombre, hermano, es pecador. Porque el hombre, hermano, es pecador. Pusimos un ejemplo, hermanos, de una franelita, ¿no? Cuando usted, hermano, va a chinolear sus zapatos, pues no va a agarrar un trapo sucio, hermano. Va a tomar un trapo limpio, hermano, porque usted quiere que sus zapatos queden brillosos. Hermano, el hombre no puede perdonar pecados porque somos pecadores, hermano. Ahora, hermano, hay un versículo que se basa mucho en los de las religiones que dicen, mira, aquí dice que yo puedo perdonar pecados. Sí, pero son las ofensas que nos hacemos unos a otros, hermano. Eso sí podemos perdonar. Pero, hermano, los pecados, hermano, dice la Biblia que solamente Dios puede perdonar pecados. Dios solamente, cuando, como dice el hermano, ¿verdad? Cuando los judíos escucharon que el Señor Jesucristo no nada más sanaba, sino que también perdonaba pecados, le decían, pues tú ¿quién te haces? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y aquí, hermano, usted aquí puede ver en el estudio, dice, perdona el pecado. Solamente Dios puede perdonar pecado. Cristo tiene ese poder, el poder de perdonar pecados. Mire, vamos a ver ahí Mateo 9, versículos 1 al 8. Mateo 9, versículos 1 al 8. Mira lo que dice ahí, hermano. Mateo 9, versículos 1 al 8. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, o sea, la fe de los que trajeron al paralítico, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque recuerda, hermano, Él es omnisciente, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
el poder o potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Que había dado tal potestad a los hombres. Fíjese bien, hermano, El escritor de Mateo está hablando, hermano, lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que dijo. Y también lo que la gente dijo. ¿Sí? El Señor Jesucristo, hermano, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermano, dice que los escribas, al escuchar esto, dijeron: ese es un blasfemo. Porque ellos entendían, hermano, que solamente Dios puede perdonar pecados. Porque, hermano, así es. Hasta yo lo creo. Todos sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados, hermano. Entonces, ellos dijeron: ¿Este quién es? Y el Señor, conociendo sus pensamientos, hermano, les dijo: ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Hermano, ¿qué es más fácil decirlo? ¿Qué será más fácil, hermano? ¿Perdonar pecados o decirle a alguien que siempre estuvo paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil, hermano? No, hermano. No. Las dos cosas para el hombre son difíciles. Pero para Dios, hermano, todo es posible, porque Dios, hermano, Dios puede tanto perdonar pecados como para levantar al paralítico. ¿Verdad? Dios no puede, el hombre no puede hacer eso, hermano. El hombre no lo puede hacer. Aquí ahorita, hermano, hay muchos charlatanes, ¿verdad? Que van con la gente que está en la silla y le dice: levántate, ¿verdad? Y lo levantan según tienen el poder. No, hermano, eso es charlatanería. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso los fariseos dijeron: ese es un blasfemo. Y por eso, hermano, cuando la gente vio esto, la gente que estaba alrededor, ¿qué dijo la gente, hermano? Gloria a Dios, que da el poder a los hombres de hacer esto. No, hermano. Dios no dio el poder a los hombres de hacer esto, solamente Jesucristo, porque Él es Dios. Aquí dice el hermano que la gente se maravilló, porque dijo: gloria a Dios, porque Dios da el poder a los hombres de hacer esto. Por eso, hermano, hoy en día muchos sacerdotes dicen: yo puedo perdonar pecados porque aquí Dios da el poder para perdonar pecados. No es así. Hay que ver el contexto de la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? La gente estaba viendo esto, hermanos, ¿verdad? Porque escuchó al Señor Jesucristo decir. Ellos dijeron: entonces todo hombre puede perdonar pecados y todo hombre puede levantar paralíticos. No, el Señor lo hizo, hermanos. Por eso los escribas dijeron: es un blasfemo. Porque solamente Dios puede perdonar pecados, hermanos. Y el Señor Jesucristo, Él es Dios. Para Él es fácil porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Pero los hombres dijeron: no, tú, ¿qué estás diciendo? Estás blasfemando. Esa es una palabra dura lo que estás diciendo. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí nos hace una pregunta: ¿ha perdonado sus pecados? Nosotros creemos que sí, hermano. Nosotros creemos, hermano, que Jesucristo es Dios. No tenemos ninguna duda, hermano. Él es Dios todopoderoso, y creemos nosotros, hermano, que el momento en que fuimos a sus pies y le pedimos perdón, hermanos, Él perdonó nuestros pecados, porque Él es Dios. Y siempre lo consideramos como Dios, hermano. Mire, cuando nosotros hablamos con las doctrinas antitrinitarias, ellos se esfuerzan, hermanos, en decirle a usted: no, ese Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿En qué se basan? Mira, y te llevan a Tesalonicenses, ¿no? Con voz de mando y con voz de arcángel. Ya ves, aquí dice que él viene con voz de arcángel. Y aquí está el hermano Ramiro, que no me dejará mentir. Él era de la secta de esos mentirosos. No, pues ya se le quitó, hermano. Ya. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pero también dice con trompeta de Dios. Ajá, que con trompeta de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, pero él no es el arcángel Miguel. Él es Dios. Cuando dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se refiere a que viene con autoridad, hermanos, con la autoridad de Dios. ¿Sí, hermana? Los de antes estaban que no creían que Jesucristo era Dios, como ahorita en estos tiempos, hay muchas religiones que no creen que Jesucristo es Dios. Sí, y esto no es nuevo, hermanos. Ya de los tiempos del Señor Jesucristo ya había todos estos, hermanos. Ya el diablo siempre ha trabajado, hermano.
Él es, hermano, Él es Dios porque Él también perdona pecados. También, hermano, tiene el poder de dar vida. Solamente Dios tiene ese poder, hermano, de dar vida. Jesucristo tiene ese poder. Hermano Pancho, me lee por favor Juan 5, 21 y 26. Juan 5, 21 y 26. Hermana Mercedes, usted me lee, hermana. Juan 6, 39 y 40, hermana Mercedes. Juan 6, 39 y 40. Y hermana Tommy, Juan 11, 26, hermana. Juan 11, 26. Y hermano Carlos Samuel, Juan 5, 24. Jesucristo, hermano, tiene el poder de dar vida, hermano. ¿Qué dice el pasaje, hermano Francisco? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Muchas gracias, hermano. Porque como el Padre levanta a los muertos, fíjese, hermano, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Hermano, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Hijo? Hermano, es que al hablar del Padre, Dios el Padre, inmediatamente le da una puerta a que hay Dios el Hijo. ¿Vea que sí, hermano? Ajá. O sea, de que está el Dios, el Hijo, hermano. O sea, no son dos dioses, es un solo Dios, pero Padre e Hijo, hermanos. Así como aquí dice, como el Padre levanta a los muertos, o sea, es una potestad que solamente, hermano, el Padre tiene, que Dios tiene, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermano, es la misma función que tiene Dios el Padre, lo tiene Dios el Hijo. ¿Sí, hermano? ¿Iba a decir algo, hermano? Dice, pastor, que tenemos la verdad en la lucha tan grande de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque podemos ver con personas que cómo tratan de convencer realmente, porque sí dice así. Se entiende así, si no lo lees, si no tienes con el Espíritu Santo, con entendimiento, tú lo crees que así dice. Entonces, tenemos un gran privilegio de ser hijos de Dios y poder estar capacitados para entender la Escritura. Así es. Y es que, hermano, no está difícil de entender, es claro, hermano. Porque como el Padre levanta a los muertos, o sea, solamente Dios, hermano, puede dar la vida y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, hermanos. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice Juan 6, 39 y 40, hermana? ¿Qué dice, hermana? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierdas de nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, hermana. Hermanos, miren lo que la Biblia está hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Esta es la voluntad del Padre. Es la voluntad, hermano, de Dios, que envió al Señor Jesucristo. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, ¿quién va a resucitar en el día postrero, hermano? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo no voy a perder nada, yo lo voy a resucitar. Hermano, solamente el Padre, solamente Dios puede dar vida, hermano. Y esta potestad la tiene el Señor Jesucristo. Y lo que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, dice, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, solamente Dios, hermanos, puede dar vida. Solamente Dios puede resucitar. Y esta potestad, hermano, la tiene el Señor Jesucristo. Hermano, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Según este versículo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos salvos, que Él nos va a resucitar. La voluntad de Dios, hermano, es que el hombre tenga vida. Que el hombre tenga vida.
Y esta vida está en el Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Pero lo que queremos enfatizar, hermano, es lo que aquí dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermano, solamente Dios puede dar vida. Y el Señor Jesucristo dice: yo lo voy a resucitar. O sea, el Señor Jesucristo le va a dar vida. Recuerda, hermano, en el ejemplo de Lázaro, hermanos. Lázaro, hermano, ya estaba muerto. Pero el Señor Jesucristo, hermano, siendo Dios, fue y le dio vida. ¿Iba a decir algo, hermano? Es que antes él le daba vida, tenía poder para darle vida, pero cuando él murió y vino, o sea, nos da vida a todos los que recibimos como su hijo. Uh-huh. Dios nos da vida eterna. Uh-huh. Cuando nosotros vamos, decimos ahí en la gloria conmigo. Nos da vida, ¿sí, hermano? De hecho, es una característica del Espíritu Santo, que el que tiene el Espíritu de Dios es el que confesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es divino, es el Espíritu de la alabanza. Claro, nos da la promesa de la vida eterna. Pero lo que queremos enfatizar, hermano, es cuando Él tiene el poder para resucitar muertos. O sea, que la persona está muerta, pero el Señor Jesucristo se presenta y Él tiene el poder para dar vida. Hermano, nadie puede dar vida sino solamente Dios. ¿Cuándo se han levantado los muertos, hermano? Solamente cuando el Señor Jesucristo, hermano, se ha presentado ahí. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Qué dice, hermana? Hermano, okay. ¿A quién se lo di? Ajá. Juan 5:24, hermana. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Ese es Juan 5:24? Ay, hermanos, usted me dijo 11:26. Ah, sí, es cierto, hermana. Sí, 11:26. Repítelo, hermana. Brinqué un versículo. ¿Qué dice Juan 11:26? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Es esto? Gracias, hermana. Hablando de Lázaro, hermanos. Hablando de Lázaro. Y todo aquel que vive y cree en el Señor Jesucristo no morirá eternamente. Hermano, ¿creemos eso? Lo creemos. Porque solamente el Señor Jesucristo, hermano, da vida. Aquí lo está diciendo Él. El que cree en mí. El que cree en mí no morirá eternamente. O sea, hermano, mire, aquí se refiere, hermano, a que cuando la persona va a la tumba, hermano, el cuerpo está dormido, pero su alma está con Dios, hermano. Nosotros no creemos en el sueño del alma. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, se refiere a la resurrección. El alma va con el Señor Jesucristo. Ya está ahí en el cielo, pero el cuerpo está ahí. ¿Verdad? Entonces, por eso le dijo, mira, ya el Señor al ver su tristeza, Él le dijo: no estén tristes. Yo tengo el poder de dar vida. Y el Señor, hermano, ya estaba en su pensar en darle vida nuevamente a Lázaro. Lázaro, hermano, ya tenía 4 días de muerto. 4 días. Ya gedía. Pero por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermano, nosotros lo creemos. El Señor Jesucristo se paró en la tumba, hermano. Y dice la Biblia que el que había estado muerto salió, hermano, con las vendas. Y Él le dijo: desatadle y dejadle ir. Salió vivo, hermano. Después murió, ¿verdad? Pero ese fue un tremendo milagro, porque solamente, hermano, Dios tiene el poder de dar vida. Ahora sí que dice Juan 5:24. ¿A quién se lo di, Juan? Carlos. De cierto, digo, el que oye mi palabra y lea al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, hermano. Aquí nos habla, hermano, ya de la vida eterna. De esa vida, hermano, que vamos a gozar. Una vida, hermanos. No es muerte, es vida. De cierto os digo. O sea, cuando dice, hermano, de cierto os digo, le está reafirmando. Mira, yo no miento. Yo soy la verdad. El que oye mi palabra, la verdad que escuchamos, hermano, fue el evangelio. ¿Verdad? Dice la Biblia: desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa. El que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ¿cuál es el camino para llegar al Padre? Hermano Francisco, ¿cuál es el camino para llegar al Padre? Cristo. Aquí está, hermano. Creemos en el que envió el Señor Jesucristo y vamos a ir a Él, pero primero se necesita creer en Cristo. ¿Sí, hermano? El punto del pasaje es que lo que yo me llama la atención es la unidad que tiene el Padre con el Hijo. O sea, es uno mismo. Sí, exacto. Porque aquí la palabra de Dios es que el Hijo, pues el que va para la tierra, Dios lo dio, pero es una unidad, es algo que... Sí. Como el día y la Exacto. noche, dicen un ejemplo, Exacto. el día y la noche no puedo decir que el día es primero y la noche es el dos. Ándale. No, el día y la noche es uno. Ándale. El día es uno. Exacto, hermano. Mire, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hermano, no dividimos la sustancia. Adoramos a Dios en Trinidad sin confundir las personas y sin dividir la sustancia divina. Es un solo Dios. Es una unión, hermanos. Están de acuerdo ellos. Dios el Hijo, hermano, es Dios todopoderoso. Jesucristo, hermano, Él es Dios porque Él tiene el poder de dar vida, hermanos. Nosotros tenemos vida eterna, hermanos. Y nosotros creemos que el día, hermano, que muramos, yo no dudo que yo voy a estar en el cielo, pero mi cuerpo aquí se va a quedar. ¿El cuerpo qué va a esperar, hermanos? ¿Qué va a esperar el cuerpo, hermano Ramiro? ¿Qué va a esperar el cuerpo aquí? Sí, pues esperar que el Señor le dé un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. ¿Cuál Señor, hermano? Pues Dios, Cristo. El Señor Jesucristo, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo va a venir. El Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder de dar vida, hermanos. ¿Sí, hermano? Iba a decir que nosotros vamos a esperar la segunda venida que Dios va a esperar el cuerpo. La palabra de Dios dice que Él vendrá con poder y gloria y no va a romper la tierra, Él va a quedar ahí y nosotros en Cristo los estarán primero. Exacto, exacto, sí, así, hermano. Jesucristo tiene confianza en Dios. Tiene confianza. Ándale, Como tiene confianza en ándale. Dios, también tiene confianza. ¿Creed en Dios? Pues queda también en mí. Muy bien, hermanos, perfecto. Tiene poder de dar vida y también, hermanos, ha de ser el juez de todos los hombres. Ha de ser el juez de todos los hombres. Dice la Biblia, hermanos, ahí en Apocalipsis 20:11, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que había en él, y la muerte y el infierno dio los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno de ellos, conforme a sus obras. Hermanos, ¿quién cree usted que va a estar ahí en ese juez? Como juez, ¿quién cree usted, hermano? Dice, vi los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quién cree? Pues dice que el que es tu Salvador hoy, mañana será. El Señor Jesucristo es el que juzgará, hermanos. Él es Dios. ¿Dónde lo vemos? Bueno, vamos a ver unos pasajes. ¿Quién sigue? Hermano Ramiro, usted me lee, por favor, hermano. Juan 5:22. Hermano Jorge, 2 de Timoteo 4:1. Juan 5:22, hermano Ramiro, me lo lee, por favor. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Gracias, hermano. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, o todo el poder de juzgar, lo dio al Hijo. Hermano, Jesucristo será el juez. Mucho como decimos, oye, hermano, es nuestro Salvador. Pero ya, hermano, en el día del juicio, Él va a ser el juez. Así dice la Biblia, aquí lo dice. El Padre a nadie juzga. ¿Sí? Ahí va a estar Dios, pero va a estar Dios el Hijo. No Dios el Padre. Aquí la Biblia lo está diciendo, hermano. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. Ahí va a estar Dios, pero el Señor Jesucristo, hermano, juzgando a los hombres, hermanos. Por eso ahí dice en Apocalipsis, yo se lo voy a leer, hermano, para no perder mucho tiempo. Dice el libro de Apocalipsis:
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, hermanos, el Señor Jesucristo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados. ¿Por quién, hermano? Por Dios. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermano, ¿quién los juzgó? Según Juan 5:22. Aquí está. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahí está, hermanos. Él es Dios. Hermano, si vamos, hermano, a bastantes pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que Jesucristo es Dios, el juez. ¿Qué dice, hermano? 2 Timoteo 4:1. Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Gracias, hermano. Hermano, mira qué versículo tan interesante, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermano, según este versículo 1, ¿quién va a juzgar a los vivos y a los muertos? Aquí dice, Jesucristo. Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos, hermanos. Sí, hermano. Lo grandioso, pastor, y que pudiera, bueno, gracias a Dios que no nos da miedo porque somos hijos de Dios, pero dice ahí que todas las cosas que están escritas, o sea que todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, va bien apuntado, para que ninguno tengamos excusa de decir, si yo no sé eso, aquí está escrito. Esto, hermanos, esto del juicio, hermanos, es tan grande y profundo. Hermano, todo el juicio se ha dado al Señor Jesucristo, todo. Nosotros, hermano, en el tribunal de Cristo, como cristianos, recuerda que nosotros no vamos a estar en el tribunal del gran trono blanco. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo o juicio bema, que significa estar de pie ante un tribunal, ¿verdad? ¿Quién cree, hermano, que nosotros le vamos a dar cuentas ahí? Al Señor Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A quién le vamos a dar cuentas? Al Señor Jesucristo. Porque, hermano, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo da al Hijo. Él es el juez, hermano. A Él le vamos a dar cuentas. Pero para los malvados, hermano, para los del gran trono blanco, el Señor Jesucristo también estará ahí, hermanos. Pero hoy, hermano, ya no será para salvación. Ahí nada más será, hermano, para pasar, hermanos. Se abrirán los libros y darán cuenta según lo que ahí hicieron, hermano. Así está escrito. Alguien dice, pero ¿qué caso tiene entonces si hoy te están en el infierno, sacarlos del infierno y que den cuentas y otra vez al lago de fuego? Bueno, así está escrito y así va a ser. Es como cuando van, hermanos, yo siempre lo relaciono como cuando van a la cárcel, ¿verdad? Primero los llevan a los separos. Saben que van a pasar por un juicio. Ya son culpables porque están ahí, ¿verdad? Saben que van a la cárcel, ¿verdad? Entonces los pasan a un juicio, los enjuician y le dan su sentencia y de ahí pasan ya a la cárcel grande. Así va a ser aquí, hermanos. ¿Sí, hermano? Yo pienso que como dijo usted, los va a sacar del infierno y luego los va a volver a echar. Humanamente uno piensa, ¿por qué los va a sacar y luego los va a regresar? No. Solamente Dios sabe qué va a pasar de esa diferencia de esta. Exacto. Y dicen que el gusano no muere, que hay conciencia, que recuerdo, que hay muchas cosas. Exacto. Aún, hermano, el mismo Hades, el mismo infierno, se ha lanzado al lago de fuego. Hermano, esa es la muerte segunda. Es algo tan grande, hermano, que nuestra mente tan finita, pero así lo dice la Biblia. Hermano, el juez es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, vemos los versículos que dicen que Jesucristo, Él es Dios. Hermano, no tenemos ninguna duda de que Jesucristo sea Dios. ¿Sí, hermano? Aparte, pastor, que dice que juzgará con justicia. Quiere decir que no se le va a tolerar al que hizo menos o al que hizo más. Así es. Habrá grados de condenación. ¿Y por qué pasará eso? Porque Él es el juez justo, hermano. Él es el juez justo. Muy bien, vamos a pasar al punto número 3, hermanos. Ya vimos, hermano, los atributos de Dios que solamente Dios los posee, pero también los tiene el Señor Jesucristo. Vimos también las obras y funciones que solamente Dios hace y también las hace el Señor Jesucristo.
Ahora vamos a ver, hermano, los honores que pertenecen solamente a Dios. Cuando se le da, hermano, la gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Jesucristo, hermano, recibe honores que pertenecen solamente a Dios. Jesucristo recibe, hermano, la honra que solamente le pertenece a Dios. Hermana Adela, me lee por favor Juan 5, 22 y 23. ¿Qué dice, hermana? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga cuatro quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es Juan 5, 22, hermana. Sí. Ah, no. Sí, hermana, Juan 5, 22 y 23, hermana. Juan 5, 22 y 23. Dice, pero yo digo, es Mateo, ¿verdad? Juan 5, 22 y 23, hermana. Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, pero para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Gracias, hermana. Fíjense bien, hermano, vamos ahora a ver, hermano, los honores que pertenecen a Dios, pero que también se los da al Señor Jesucristo. La honra. ¿Qué es la honra, hermano Ramiro? La honra es la exaltación que merece alguna persona por lo que es, ¿Y de qué manera lo va a exaltar, hermano? adorándolo. Cuando usted honraba a su papá, ¿lo adoraba? Cuando usted honraba a sus papás, ¿usted los adoraba? No, lo decía. Ah, eso es la honra, hermano, entonces. Esa es la honra. Hermano Juan Gutiérrez, para usted, hermano, ¿qué es la honra? La honra, pues obedecer a los padres y darles algo de lo que él nos dio. Ellos nos dieron en un momento. Por ejemplo, ellos nos dieron de comer en nuestra niñez. Entonces hay que devolver algo lo que ellos merecen. Y si la Biblia dice que usted debe de honrar a Dios, ¿cómo lo va a honrar, hermano? Obedeciéndolo. ¿Y qué más? Pues no sabemos. Dándole a Dios su prioridad, hermano. Dándole su prioridad. Cuando usted, hermano, sus padres, usted les ayudaba, les daba su dinerito, eso es porque para usted había prioridades. En este caso, hermano, nosotros vamos a honrar a Dios obedeciéndole y dándole la prioridad que Él merece. Aquí dice, hermano mío, lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Mira, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que la Biblia dice. Hay unas versiones, hermano, que dicen, así como honran al Padre. Dice la otra versión, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Esa interpolación, hermano, ya desvirtúa el versículo. Cuando decimos para que todos honren al Hijo como honran al Padre, está, hermano, inmediatamente, hermano, la misma honra. Yo voy a obedecer a mi Dios. Yo voy a poner a mi Dios, yo voy a obedecer al Señor Jesucristo. Yo le voy a dar al Señor Jesucristo la prioridad, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, de la manera que se la doy al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Por eso que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué tenemos que honrar al Hijo como honramos al Padre? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano Ramiro? Algo que no deja lugar a dudas fue cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En ese momento Jesucristo diciendo que
toda la adoración que es para Dios puede recibir. Así es, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la adoración, pero la honra, hermano, dice, para que todos honren al Hijo, como honran, o sea, de la misma manera, hermano, que nosotros honramos al Padre, vamos a honrar al Hijo. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Por qué dice la Biblia, hermano, que el que no honra al Hijo, no honra al Padre? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Recuerda, hermano, no vamos a dividir la sustancia ni confundir las personas. Dicen los de las doctrinas antitrinitarias, es que ustedes creen en 3 dioses. No, ¿cómo de que no? Creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No son 3 dioses? No. Es una misma sustancia divina y son 3 personas. Adoramos a Dios en Trinidad sin confundir las personas y sin dividir la sustancia, hermano. La Biblia dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Es la misma sustancia, hermanos. Por eso dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cómo dicen esas personas? No, pues es que nosotros creemos en Jehová. Sí, pero entonces, ¿por qué no toman en cuenta a Cristo? Hermano, una vez una de las testigos de Jehová, una vez hablé con ellas. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dijo esa persona, hermano? De verdad no estoy mintiendo. Ah, no, ¿Jesucristo qué? No, Jesucristo no es importante. El que importa es Jehová. Él solamente es un agente. No sé qué estaba diciendo, hermano. No honran al Hijo, hermano. ¿Cómo dicen que honran a Jehová y no honran al Hijo? La Biblia dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Todos, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Vamos a ver otro pasaje. Lucas 24:52. ¿Alguien que lo tenga, hermano, por favor? No, primeramente vamos a ver Mateo 4:10, hermano. Primeramente Mateo 4:10. Mateo 4:10, hermano. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 4:10. Entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese bien, hermano, lo que dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente a Dios, hermano, se le adora y se le sirve, ¿sí o no, hermano? Ahí dice, hermana Tommy, ¿qué dice el versículo 11, hermana? El versículo 11, el siguiente versículo, ¿qué dice? Sí, Mateo 4:10, hermana, y 11. Dice, el diablo entonces le dijo. ¿Le dejó? Mateo 4:11. Ajá. El diablo entonces le dijo. Le dejó, hermana. Le dejó, dice. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy bien, hermana. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estas palabras, hermano, se las dijo el Señor Jesucristo al diablo, porque el diablo le decía, todo eso te daré si postrado me adoras. Y el Señor le dijo, vete, porque solamente a Dios se le adora y a Él se le sirve. Y el versículo 11, miren lo que dice, hermano. El diablo entonces le dejó y he aquí, miren, vinieron ángeles. ¿Y qué dice, hermano? Y le servían, porque dice la Biblia que solamente a Dios se le adora y se le sirve. Por eso los ángeles vinieron y le sirvieron, porque los ángeles saben que Jesucristo es Dios. Que solamente a Jesucristo se le adora y se le sirve. Hermana Coquita, ¿usted cree que está mal, hermana, hincarse ante el Señor Jesucristo? Hermano, como dicen por ahí, ¿no? Que el que no conoce a Dios, A cualquier palo se le dice. dicen por ahí, ¿no? Ahí en el sur dicen, el que no conoce a Dios, a cualquier bono se le hinca, hermano. Así es, ¿ya? Pero Jesucristo, hermanos, bien, hermano, ¿cómo me llama la atención los versículos, hermanos? El diablo le decía, híncate, hermano, porque el hincarse es señal de adoración.
El hincarse, hermano, es señal de adoración. Vemos muchos pasajes, hermano, cuando hubo hombres que se hincaron ante Pedro y Pedro dijo, levántate. Pedro, hermano, el Papa. El primer Papa, hermano, dijo, levántate. No, hermano, Pedro no es el primer Papa. Se le hincaron, hermano, a los ángeles. Juan, hermano, en la isla de Patmos, se le hincó al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel, hermanos? ¿Y qué más le dijo? ¿Qué más le dijo, hermano Ramiro? Yo también soy siervo. Levántate, porque yo mismo soy siervo contigo. Somos siervos del mismo Dios. Yo no tengo que recibir la adoración, porque el hincarse, hermano, es señal de adoración. Y dice la Biblia, hermano, que el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque el hincarse es señal de adoración. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él te le vas a hincar y a Él le vas a servir. Se fue el diablo y vinieron los ángeles, hermano, y adoraron al Señor Jesucristo. Cuando dice al Señor tu Dios adorarás, querrá decir ahí que como Él es el creador mismo de Satanás, entonces es tu Dios el que te creó. No es que Satanás crea en Él, o lo tenga como su Dios. Y lo otro que hace que no hay una pizca de duda de decir, de separar al Padre, de separar al Hijo. Exacto. Habla de una sustancia. Exacto. Entonces, Señor tu Dios adorarás. Así es, hermano, así es. ¿Qué dice Mateo 4:33, hermano? ¿Alguien lo tiene? Mateo 4:33, hermano. Perdón, hermana. Mateo 14:33. Sí, hermana. De Mateo. ¿Qué tal, hermanos? Miren lo que la Biblia está diciendo, hermanos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué dice, hermanos? Le adoraron, hermano. ¿Cómo le habrán adorado, hermanos? Se hincaron, cayeron de rodillas, hermano, ante el Señor Jesucristo. Yo aquí, hermano, no veo en ninguna parte que el Señor Jesucristo les haya dicho, levántate, levántense, levántense, solamente adoren a Dios. No dice, hermano. Y vemos pasajes donde sí levantaron a los hombres, ¿verdad que sí, hermanos? Y aquí no, porque Él es Dios, hermano. Ellos sabían, hermano. ¿Usted cree, hermano, que estos hombres que se hincaron, que adoraron al Señor Jesucristo, no eran conscientes de la adoración a Dios solamente? Por supuesto, hermanos. Ellos sabían. Al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Ellos eran conscientes de lo que la Escritura decía, hermano. Y cuando fueron con el Señor Jesucristo y vieron lo que Él hizo, que calmó la tempestad, fueron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y cuando dijeron, hermano, eres Hijo de Dios, lo estaban haciendo igual al Padre. Porque Él es Dios. No blasfemaron, hermanos. Lo reconocían como Dios. ¿Qué dice Lucas 24:52, hermanos? Para terminar. Lucas 24:52. Ellos después de haberle amado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ajá. Lucas 24:52, hermano. ¿Ese es, hermano? Ok. Ajá. Déjame lo busco porque me equivoqué de pasaje. Ok. Lucas 24:52. Lucas 24:52. Ok. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquí habla, hermano, de cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo. Dice que después de haberle adorado, hermano, ellos estaban con el Señor Jesús, sus discípulos, y le estaban adorando, estaban hincados, hermano, adorando al Señor, recibiendo sus instrucciones. Pero al ver, hermano, mire, al ver, hermano, todo lo que el Señor había hecho, siendo crucificado, hermano, habiendo Él resucitado de los muertos, hermano, ellos al verle, hermano, le adoraron. Señor, tú estabas muerto, pero ahora vives. Tus vestidos son blancos, Señor. Hermano, ellos se hincaron y estaban adorando a Dios. Dice la Biblia que le adoraron. Pero las versiones modernas dicen, le rindieron homenaje. Oigan, hermano, ¿qué es eso de rendir homenaje, hermano? Ni que el Señor fuera un hombre cualquiera.
A hombres cualquiera, hermano, sí se les rinde homenaje. Se les da homenaje, se recuerda sus hechos, sus actos que hicieron heroicos. Pero a Dios se le adora, hermanos. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Usted, hermana? Eso es lo que nosotros los cristianos debemos hacer, de adorar siempre a Dios, porque Él es el que nos da vida, nos da salud, y muchas veces somos ingratos porque no llevamos su palabra a diferentes partes, no hacemos la voluntad de Él. Entonces nosotros como buenos cristianos tenemos que estar haciendo la voluntad de lo que el Padre dice, y nosotros estamos honrando, haciendo todo lo que Él dice. Así es, porque recuerda, hermano, que pues dentro de la honra pues está la obediencia a nuestro Dios, a sus mandamientos. ¿Sí, hermano? Sí, tenemos un Dios tan amoroso que envió a su hijo a morir por nosotros, a Dios disfrutamos, Claro. Dios quiere tener una relación cercana con nosotros, y nosotros tan importantes que envió a su hijo a morir por nosotros. Claro, hermano, y de eso vamos a hablar en la predicación, hermano. Muy bien, hermano, pues aquí vamos a dejar la escuela dominical, porque si pasamos al siguiente punto, pues nos vamos a quedar más picados. Mejor aquí la terminamos, y la próxima semana, hermano, vamos a continuar con el punto número 4. También, hermano, Jesucristo es llamado por títulos divinos. Por títulos divinos, hermano. La próxima semana, hermano, primeramente Dios, lo vamos a ver. Y recuerda, hermano, el texto de memoria, hermano. Ya no quiero preguntarlo hoy, pero la próxima semana, hermano, lo vamos a ver. Romanos 9:5, hermano. Vamos a ver, por favor, ahí. Romanos 9:5. Vamos a repetirlo, hermano. Romanos 9:5. Amén, hermano. Bien. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Otra vez, hermanos. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Hermanos, que Dios nos bendiga, y la próxima semana esperemos que lo traigamos ya de memoria para preguntarlo, hermanos. Amén. Señor los bendiga, hermanos.